Contacto amigos de BPI TV, cuando son las 10:24 de la mañana nos encontramos en vivo desde la Asamblea Nacional. Acá a mi lado se encuentra la diputada Bolivia Suárez, quien está ofreciendo declaraciones acerca de la crisis que vive Venezuela en el sector educativo, específicamente en el universitario. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Alcanza para tener calidad de vida. Más del 50% de los profesores preparados por nuestras universidades han emigrado a otros países donde tienen un gran rendimiento y nosotros prácticamente nos hemos quedado con muy pocos profesores activos para que preparen los profesionales del futuro. Esto es una situación verdaderamente lamentable para el progreso de un país, porque recordemos que la educación es la fuerza que mueve una nación en el progreso, la inclusión, la libertad y la democracia. Y lamentablemente este régimen, su objetivo es destruirla. Nosotros vemos que aparte de estos profesores que han emigrado, también vemos la exclusión o deserción de los estudiantes. ¿Cuántos estudiantes han dejado de asistir a clases? Innumerables. Prácticamente lo que hay son aulas vacía, sin estudiantes, porque la crisis económica, política y social que se está viviendo actualmente en el país los ha afectado a ellos. No tienen los logros que habían logrado en el siglo XX los estudiantes, como es los comedores prácticamente desaparecidos, las becas, la ayudantía, el transporte, todo esto ha desaparecido de las universidades. Estos estudiantes, que muchos son talentosos y podían ser grandes profesionales para enriquecer el país, lamentablemente han dejado la universidad porque no tienen cómo cubrir sus gastos. Este régimen dice que él ayuda a los más vulnerables, pero aquí se ve que no es así, porque aquí los que tienen un poquito más de recursos son los que buscan estudiar y tienen esa capacidad de lograr obtener una profesión. Entonces aquí prácticamente lo que estamos viendo es una exclusión del sistema educativo de estos jóvenes de los sectores más vulnerables. De los profesores de distintas regiones del país han rechazado la pretensión de formar jóvenes del plan Chamba Juvenil para dar clases con solo 440 horas. ¿Qué opinión le merece? No, nosotros también rechazamos rotundamente esta pretensión del régimen, porque nosotros, con los profesores, estudiamos 4 y 5 años para prepararnos como docentes y con posgrado, con doctorado y con maestría. Y en 450 horas es imposible formar un docente, porque un docente, un maestro, va a formar los profesionales del futuro. Y si no se tiene preparación, ¿qué clase de profesional se va a formar? Un profesional que no está en capacidad de ayudar al progreso del país. Esta es una política errada de este régimen y que nosotros consideramos que los representantes deberían, y el pueblo de Venezuela debería protestar esta pretensión, porque todos los profesionales que existen pasan por las manos de los docentes, y si los docentes no están preparados en pedagogía y en conocimiento, no tienen la capacidad de formar buenos profesionales de calidad para el futuro. Esto es la pretensión que nosotros rechazamos contundentemente. Diputado, usted hablaba de deserción estudiantil en su comisión, la comisión a la que pertenece, maneja algún tipo de cifras sobre esta deserción, sobre todo en las universidades a nivel nacional, a escala nacional. Bueno, depende de la universidad. Unas tienen el 60% de deserción, unas tienen el 70%, unas tienen el 48%, pero todas están sobre más del 50%, lamentablemente. Hay una gran ausencia de estudiantes en las universidades debido a la grave crisis que tenemos. No hay una cifra oficial porque el gobierno se niega a publicarla, pero sí algunas ONG han publicado esa deserción estudiantil, que yo la llamaría también como exclusión, porque el muchacho no se va porque quiere, sino porque las condiciones sociales y económicas no le permiten seguir continuando sus estudios. Ese es un problema que tenemos en relación a la deserción estudiantil y que rechazamos nosotros y que nosotros consideramos que este régimen no le interesa
formar profesionales de calidad. A él lo que le interesa es tener gente analfabeta para tenerlos sometidos con los programas sociales, tenerlos chantajeados. No quiere personas de progreso, personas inteligentes, sino personas que no tengan ningún tipo de preparación. Hacia esto apuesta este régimen. Eso es lo que hemos hecho. Bueno, nosotros tenemos desde la subcomisión de educación, estamos haciendo reuniones constantes con las federaciones, con la UCSE, con la rectora de las universidades para buscarle una solución a este grave problema. Pero este problema se soluciona con un cambio político. Mientras esté este régimen dirigiendo los destinos del país desde Miraflores, lamentablemente aquí no hay disposición de hacer ningún tipo de cambio. Nosotros seguiremos organizando las protestas, estando en la calle, protestando, porque no solamente es a nivel universitario, también es todo el sistema educativo, desde preescolar hasta bachillerato, eso es igualito. La deserción, el éxodo, los alumnos que abandonan los estudios, producto de la misma crisis que estamos viviendo. Nosotros seguiremos trabajando, luchando para lograr este cambio que necesitamos todos los venezolanos, porque es necesario recuperar nuevamente la calidad de educación que teníamos anteriormente y que nos caracterizábamos a nivel mundial. Es más, los profesionales que han emigrado a otros países son reconocidos y le están aportando al desarrollo, a la salud y a la economía de esos países, porque son profesionales de calidad. Eso tenemos que recuperarlo, y para recuperarlo tenemos que organizarnos, activarnos para lograr este cambio político. Pero mientras eso se logra, nosotros seguiremos trabajando, seguiremos protestando y seguiremos desde la Comisión impulsando políticas para salir de esta grave crisis que nos afecta a todos por igual, porque no es únicamente al sector educativo, es a todo el pueblo de Venezuela que afectan estas políticas erradas de este régimen. Es a todo el pueblo, porque todos pasan por el sistema educativo para obtener alguna profesión. ¿Y cómo es posible que en el país, aquí en Venezuela, este régimen no reconozca la labor de un docente, sino que es una de las profesiones más mal pagadas, son los que ganan menos dinero? Un profesor universitario, esto es increíble, que dedicación exclusiva a la universidad gana 1.73 salarios mínimos. ¿Cómo se mantiene un profesor en esas condiciones? Una persona que se ha preparado para formar la generación del futuro y no tenga una buena remuneración, no se le reconozca su trabajo. Esto es grave, de verdad, la destrucción, el colapso, la catástrofe que se está viviendo en las universidades de nuestro país. Bien, bueno, eran parte de las declaraciones de la diputada Bolivia Suárez, quien se pronunciaba ante la crisis en el sector educativo que vive Venezuela. Además, rechazó completamente el hecho de que el régimen de Nicolás Maduro, la administración del gobierno de Nicolás Maduro, pretenda preparar en tan solo 4 meses a los profesionales de la educación para dar clases dentro de las aulas de clases. Indica pues que esto violenta en contra de los profesionales de la educación en Venezuela. Vamos a escuchar también parte de las declaraciones del diputado José Correa en relación pues a toda la crisis que vive Venezuela. Que no solamente el venezolano cuando se va se lleva el problema, es que cuando llega al sitio se le agrava más y que no tiene la posibilidad de que la atención consular le recibe. ¿Qué estamos proponiendo desde la Asamblea Nacional? Que cada vez que un venezolano llegue a la frontera de cada uno de esos países, sea atendido, como es en todas partes, que los consulados atiendan a cada venezolano en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de alimentos. Cuando un venezolano se va, no se va porque se va de turismo. Y eso de los números, como yo le decía a un amigo, los venezolanos no son un número. Los venezolanos tienen rostro, tienen necesidades, y esas son las que tiene que atender la Cancillería venezolana. Es imposible entender que los consulados no atiendan a los venezolanos, que los venezolanos cuando llegan a esas tierras quedan a la deriva. ¿Por qué? Porque no hay quien los atienda. Usted ve que cuando un extranjero llega a un país es atendido por los consulados. Eso no ocurre con el caso de los venezolanos. No ocurre, ¿por qué? Porque la Cancillería no se ocupa de sus venezolanos. Los consulados no atienden las necesidades de los venezolanos
Y nuestro exhorto, nuestro llamado a la Cancillería es que atienda a todos y a cada uno de los venezolanos que hoy están parados en la frontera o que viven en los distintos países. Lo que ha hecho Colombia es una cosa que aplaudimos, que todos los venezolanos que hayan nacido de agosto 2015 a hoy tengan la posibilidad de su nacionalidad. ¿Para qué? Para que puedan tener su documento de identidad, para que puedan tener su cédula de identidad. Un venezolano que cumple 9 años no tiene su cédula de identidad. Un venezolano hijo de venezolanos que nace en el exterior no tiene su documento. Eso es justamente lo que la Cancillería y el Estado venezolano tiene que atender. Diputado, su reacción con respecto a la decisión de Brasil de aceptar lo que es la vigencia del pasaporte y también en la Cámara de Representantes se aprobó lo que es el TPS para venezolanos y ahora pasa al Senado. ¿Cuál es su respuesta? Maravilloso lo que hace Brasil. ¿Y por qué hace Brasil? ¿Por qué Brasil reconoce y acepta los pasaportes vencidos? ¿Por qué varios países aceptan los pasaportes vencidos? Porque sencillamente no tienen la renovación del gobierno venezolano, no la tienen del Estado venezolano. Por eso es que lo hacen. Eso lo celebramos, lo aplaudimos, lo agradecemos, como lo agradecemos con Colombia, cuando Colombia le sale al paso al tema de la xenofobia en Bucaramanga, de tratar de castigar o penalizar a quien busca trabajo o a quien le dé trabajo. Eso lo agradecemos. Y eso que han hecho en Estados Unidos, esa protección a los venezolanos que acaba de aprobarse en la Cámara de Representantes y que ahora va al Senado, nuestro pedimento, nuestro ruego es que todo y cada uno de esos parlamentarios ayuden a esos venezolanos que están allá, que no tienen la protección, que se fueron en busca de nuevas oportunidades como el que se va porque quiere una nueva vida, una calidad de vida distinta, y esa puede ser una gran oportunidad por parte del Senado en aprobarlo. Diputado, ¿cuáles van a ser las próximas acciones de ser ignorado este exhorto por parte del Parlamento? Seguir insistiendo, yo creo que hay que seguir insistiendo en que la ayuda venezolana, esas reuniones que se van dando en el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto, Unión Europea, todo el que ha querido ayudar, eso que se está haciendo, ¿es para qué? Es para ayudar a los venezolanos. Si no fuera así, no estarían ocurriendo que todos los ojos del mundo están puestos sobre Venezuela. ¿Por qué? Por la necesidad de atender a los venezolanos, que hoy no tienen esa protección consular. Esa protección es necesaria para que puedan vivir, puedan trabajar y tener nuevas oportunidades en un país que les es extraño. Bien, escuchábamos entonces parte de las declaraciones del diputado José Gregorio Correa, quien se pronunciaba en relación a la crisis migratoria que vive no solo Venezuela, sino Latinoamérica también, pues que se ha visto afectada por la cantidad de venezolanos que han tenido que huir de Venezuela tras la crisis del país, tras pues todos los acontecimientos que han ocurrido en Venezuela. El diputado ha de alguna manera pues felicitado a los países que han acogido a los venezolanos y específicamente Colombia y Brasil tras aceptar pues pasaportes vencidos. Acá a mi lado también se encuentra el diputado Luis Barragán, diputado y miembro de la fracción 16 de julio. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. La fracción parlamentaria del 16 de julio. En primer lugar, debemos hacer mención al problema universitario que entra hoy en el debate. Ya ha sido postergado demasiadas veces, un tema tan preocupante y grave para el país. Incluso hacemos mención del profesor Eugenio Escalona, quien a pesar de tener boleta de excarcelación, aún está bajo prisión. Es el rehén político del régimen y por supuesto no puede extrañarnos las amenazas sistemáticas de la dictadura en relación con la universidad. Dictadura socialista y universidad libre y autónoma son términos incompatibles. La fracción parlamentaria del 16 de julio considera que el diálogo está muerto, está agotado. En Oslo, en Barbados o en cualesquiera lugares del mundo, este diálogo, esta conversación, tertulia o no sabemos qué, o negociación, ya no tiene ningún objetivo. ¿Cuáles son las negociaciones que puedan esperar? Ya la dictadura legitimada por quienes se sentaron con ella está tratando de estabilizar un mecanismo de entendimiento con una oposición que por supuesto ya está a tiempo de incorporarse a la ruta del coraje.
esta pretensión del diálogo permanente es ideal para una dictadura que quiere superar el más de medio siglo que ya tiene la dictadura cubana. Y por supuesto, después de haber dicho el señor Bolton, el asesor Bolton, lo que todos sabemos, estas conversaciones el mundo las tiene como no serias, no sobrias. Además, perjudicaron el proceso democrático y afuera, como evidentemente dentro del país, no se acepta ninguna elección, ningún evento electoral que tenga como candidato a Maduro Moros, el dictador por excelencia en un continente por donde deben soplar vientos de libertad y de democracia. El mensaje de los venezolanos es a la comunidad internacional y fundamentalmente a países como Estados Unidos, Brasil y Colombia, que han sido consecuentes y leales con la prédica a favor de la libertad y de la democracia en Venezuela. Además, se asoma el TIAR, la responsabilidad de proteger, y el 187, numeral 11 constitucional, como opción pacificadora en el contexto del continente. Es una opción pacificadora distinta a la conspiración continental que ha adelantado el Foro de Sao Paulo. De tal manera que la interlocución de la comunidad internacional y fundamentalmente de Estados Unidos, Brasil y Colombia es con la ciudadanía venezolana. Y esperamos la tramitación de toda la notificación, de todas las diligencias, de todos los trámites que están pendientes en relación, tarde o temprano, a la efectiva aplicación del TIAR. Debemos llamar también la atención en un punto fundamental. Cuando hubo el llamado diálogo de Santo Domingo, pasó por la Asamblea Nacional y fue objeto de deliberación por parte de la representación popular. Es necesario que haya una rendición de cuenta ante la propia Asamblea Nacional, ante el propio Parlamento, que se discuta, se delibere, haya el intercambio necesario de opinión sobre el fracasado diálogo, sea en Oslo, sea en Barbados o en cualesquiera partes del mundo. La representación popular merece una explicación profunda, consistente, coherente y confiable en relación a lo que ha sucedido. Y evidentemente, de nuevo, hemos aprendido la lección. No se dialoga con los criminales, no se dialoga con los constructores del Estado criminal que ha perseguido, reprimido y hundido en la catástrofe humanitaria al pueblo venezolano. De tal manera que la fracción parlamentaria del 16 de julio insiste en su prédica. Hay una ruta pacificadora y esa ruta pacificadora está en el TIAR, en un mecanismo confiable de protección y de seguridad colectiva, porque de lo que se trata en última instancia es de salvaguardar no solo la libertad y la democracia en Venezuela, sino la posibilidad de tener un orden democrático, una sociedad de derechos humanos, de calidad de vida, de desarrollo económico y de equidad social. Diputado, ¿usted está dando por terminado, según lo que está diciendo, las conversaciones que se llevan a cabo en la isla de Barbados? Falta el acta de defunción y el acta de defunción la va a emitir en la Asamblea Nacional con la deliberación, con el debate que debe darse en la materia. Y lo único que hace falta es el acta de defunción. ¿Qué hace falta para esa acta de defunción? Deliberar, porque ya de hecho ya está el diálogo muerto y recorre fantasmalmente todavía los resquicios del gobierno, de la dictadura que desea sobrevivir a toda costa. Ahí está el cadáver del diálogo, ahí está el cadáver del intento de entenderse con un régimen que le interesa, es de nuevo distraer a la opinión pública y sobre todo a la opinión pública internacional,
La comunidad internacional está convencida que ya no hay diálogo y que ya esa opción sobre la mesa no existe. Y al darle el acta de defunción, vamos a fijar nuevos derroteros, vamos a dar con una nueva perspectiva de esperanza, que es la ruta del coraje, y en la ruta pacificadora que nos ofrece el TIAR. Respecto a la decisión que tomó ayer el gobierno de Estados Unidos, ¿cuál es la posición de la presidenta? Es evidente, además es evidente, y por supuesto, lo que viene es a notariar, esto desde el secretario, el asesor Bolton, lo que hizo fue de notario de una situación demasiado evidente, demasiado patente, y por supuesto, ya lo había advertido la fracción parlamentaria 16 de julio, coherente, oportuna y responsablemente, porque hay lamentablemente precedentes en la materia. Y de nuevo hemos tropezado con la misma piedra. Muchísimas gracias por la atención. Bien, amigos de BPI TV, escuchamos entonces parte de las declaraciones del diputado Luis Barragán, quien ofrecía declaraciones en relación a las negociaciones en Barbados. Indicó que ya no poseen ningún objetivo y la pretensión del diálogo es ideal para que el régimen de Nicolás Maduro pueda sostener mucho más tiempo dentro del país. También indicó o se pronunció en relación a las declaraciones del asistente de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, al indicar pues que las negociaciones en Barbados lo que genera es el posicionamiento aún más de la administración de Nicolás Maduro. Ha indicado que la fracción 16 de julio pues rechaza continuar con las negociaciones en Barbados. También se pronunció en relación al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, a la responsabilidad de proteger y al artículo 182 numeral 11, que catalogó como una salida para una salida que hay que considerar para la pronta salida del régimen de Nicolás Maduro sobre el gobierno de Venezuela. Amigos de BPI TV, esta es parte pues de la información que se ha generado desde acá, desde la Asamblea Nacional. Nosotros con esta información despedimos el contacto. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas.